Y vamos ahora, hermanos, y quienes nos visitan, a abrir en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel, capítulo 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, no todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Hasta aquí la lectura del profeta Ezequiel. Pueden tomar asiento. Es un libro que no solemos leer tanto, ¿no? El profeta Ezequiel, difícilmente, pero este pasaje sí es bastante conocido. Hay una frase que se repite dos veces en este caso, en este pasaje que leímos, que es esta de que sabrán que yo soy Jehová. O como lo dice la versión contemporánea u otras versiones que dicen, sabrán que yo soy el Señor. Si usted lo lee contemporáneo dice, sabrán que yo soy el Señor, que Dios es el Señor. Dos veces se repite, versículos 6 y 13. Pero en realidad, en todo el profeta Ezequiel, esta frase se repite muchísimo, muchísimas veces. 62 veces repite el profeta esto, que mediante la acción de Dios, lo que Dios va a hacer, ellos van a saber que Dios es el Señor. Sabrán que Dios es el Señor. 62 veces se repite esta frase. Y de alguna forma, esto marca el objetivo de este libro, de que Dios esté transmitiendo este mensaje por medio del profeta Ezequiel. Marca el objetivo de qué es lo que Dios está buscando en este pueblo, en ese tiempo, ¿no? Que lo reconozcan verdaderamente como su Dios, como el Señor. Para eso manda el profeta Ezequiel hablar allí a los cautivos, a los exiliados del pueblo judía. Es el objetivo del libro, el objetivo del mensaje de Dios en ese tiempo, que reconozcan verdaderamente a Dios, que reconozcan que es el Señor. El término en el original, el término que se traduce aquí sabrán en esta versión, ¿no? O sabréis, sabrán, tiene un sentido más profundo que el de conocer. Nosotros decimos, bueno, conocer, pero es más intenso, más profundo, más importante que eso. Lo que Dios está buscando es que tengan un conocimiento experimental, vivencial, íntimo, directo con Dios.
que vivan a Dios, que experimenten a Dios, que sepan de verdad en sus vidas quién es el Señor, que lo reconozcan como su Señor todopoderoso, el Dios santo, como el Señor en sus vidas. Es muy distinto al simplemente conocer. A ustedes les habrá pasado, a mí también, ¿no? Que uno va a instalarse en una vivienda, que va a ser su casa, departamento, duple, vivienda, o la adquiere o la alquila, y de pronto pasa por allí delante, ve cómo es el frente, de pronto ve las fotos, las imágenes que publica la inmobiliaria, el rematador, finalmente la visita, ve cómo es el baño, la cocina, las habitaciones, si tiene patio, si tiene fondo, y sí, y si uno le preguntaría, sí, la conozco la casa, la conozco, pero realmente se experimenta cómo vivir ahí cuando uno se instala, y ya está varias semanas, varios meses, allí uno realmente experimenta y sabe las virtudes y los defectos de esa casa, cómo es vivir ahí. Uno antes la conocía, pero realmente cómo es vivir ahí solo se puede reconocer cuando ya uno se instaló en esa vivienda, ¿no? Definitivamente y por un largo plazo. Lo mismo pasa cuando compramos un electrodoméstico, hasta algo más sofisticado como un vehículo, un auto. Es decir, uno conoce para qué sirve el auto electrodoméstico, lo conocemos, vemos los detalles, hasta tenemos prospecto, todo eso, pero hasta que no usamos electrodoméstico, ese aparato que compramos, o usamos ese auto, ¿no? Nuevo, 0 kilómetros usado, hasta que no lo tenemos ahí, no lo usamos, no lo vivenciamos, no conocemos las virtudes, los defectos, las prestaciones, la utilidad. Es distinto conocer a vivir, es distinto conocer. El pueblo en ese tiempo nos hubiera dicho que sí, conocemos a Dios, al Dios de Israel, pero no vivían a Dios, no experimentaban realmente a Dios, no lo reconocían verdaderamente a Dios. Y era tremendo esto, era realmente tremendo, una tragedia, un desastre, porque si uno le preguntaba a los judíos de entonces, ¿de quién descienden ustedes? Y descendemos de nuestro padre Abraham. Sí, somos descendientes puros de él, somos descendientes de él, que allí se instaló y surgió, los patriarcas, la familia se fue extendiendo hasta surgir una nación. Descendemos de Abraham, el amigo de Dios. Abraham era el amigo de Dios, que trataba con Dios, hablaba con Dios, le creía a Dios, confiaba en Dios. Dios lo consideraba su amigo. Ellos decían que descendían de Abraham, pero realmente no conocían al Dios de Abraham. No tenían el trato que Abraham había tenido con Dios. No creían en ese Dios como Abraham había creído, pero decían, somos descendientes de Abraham. Conocían la historia de Moisés, que había liberado al pueblo, le había guiado en el desierto, había hablado con Faraón. Conocían la historia de la nación, que habían salido de Egipto, habían caminado por el desierto, habían conquistado la tierra. ¿Cómo no vamos a conocer esa historia? A Moisés, el libertador, la nación que salió de la esclavitud, que se instaló en la tierra prometida. Sí, conocemos todo eso, pero no conocían de verdad al Dios de Moisés, que lo llamó a Moisés, que lo capacitó a Moisés. No conocían al Dios que liberó al pueblo de la esclavitud, con las plagas, cruzando el Mar Rojo, que le dio el maná, que les permitió la conquista. Conocían la historia, a Moisés, al pueblo, pero no conocían a quien había elegido a Moisés. No conocían a quien los había liberado de la esclavitud, a Dios. También tenían la ley, los primeros 5 libros, el Pentateuco, tenían todas las leyes, los 10 mandamientos, pero también tenían todo el resto, el conjunto legal, civil, penal, comercial, sobre la tierra, sobre enfermedades, sobre lo religioso, los rituales. Un conjunto de leyes, las tenían, las conocían, los 5 primeros libros. Tenemos la ley, conocemos la ley, pero no conocían al dador de la ley, a quien había entregado esa ley en el monte Sinaí. No lo reconocían verdaderamente como Dios. Habían tenido el templo de Salomón, magnífico,
El rey Salomón había hecho ese templo, una de las maravillas de la antigüedad, con joyas, con metales preciosos, el santuario. Allí ofrecían sus sacrificios, hacían sus ceremonias, ofrendas, oraciones. Ese magnífico templo construido por el rey Salomón, donde hacían todos sus rituales, pero no conocían de verdad al Dios que habitaba en el templo. No conocían al Dios al que ofrecían todas estas ceremonias y rendían el culto allí. Era una situación terrible. Descendientes de Abraham conocían a Moisés, conocían la historia de Israel, tenían las leyes, habían visto el templo, sacrificaban, ofrendaban. Pero Dios les está diciendo, pero no me conocen, no me reconocen verdaderamente. No me reconocen, tienen que conocerme de verdad. Y estos cautivos, a los cuales les habla Ezequiel, incluso, ya están lejos de su tierra, añoraban su tierra, volver allí a Jerusalén, ver el templo otra vez, practicar los ritos, las ceremonias. Y muchos incluso trataban de conservar las tradiciones, añoraban lo que habían vivido allí, ¿no? Querían volver al templo, conservaban su cultura. Y a esos judíos que estaban allí en el exilio, Dios por medio del profeta Ezequiel les dice, pero ustedes realmente no me conocen. Tienen que conocer de verdad quién soy. Tienen que reconocerme como el Señor. Una verdadera tragedia vivían. Conocían, pero no vivían a Dios. No lo reconocían como el Señor. Y ese es el mensaje de Ezequiel. Ustedes tienen que saber quién soy yo. Tienen que reconocerme como el Señor. Era la necesidad de Israel en ese momento. Pero usted se habrá percatado, ¿no?, que esto es una ley universal. Esto es una verdad perenne, en todo tiempo, para todo ser humano. Todo ser humano en todo tiempo tiene la necesidad de conocer a Dios, de reconocer a Dios. No es algo que le pasaba al pueblo en aquel entonces, sino a todo ser humano. Es una verdad, la del profeta Ezequiel es una verdad perenne, universal, existencial, que todo ser humano tiene que conocer a su Creador, conocer y reconocer que Dios es el Señor. Es todo lo que un ser humano tiene que tratar de buscar, de alcanzar. Este mensaje es para todos, en todo tiempo. Por eso Jesús, la última noche, cuando está allí con los discípulos y ora en ese capítulo 17, ¿no?, que se cuenta de Juan, con sus discípulos, dice, ¿en qué consiste la vida eterna? ¿Cuál es la vida plena, la plenitud realmente? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, la plenitud, la vida eterna, la vida de Dios, la realización de la persona, del ser humano, se llega conociendo verdaderamente a Dios, vivenciando a Dios, experimentando a Dios y a su Hijo Jesucristo. Les deja este mensaje Jesús a sus discípulos. ¿Y quién era? ¿Quién era entonces este rey, este Dios que debían reconocer los israelitas? ¿Cómo era este Dios que ellos debían reconocer como su Señor? Es el Dios del principio y del final. En el primer capítulo de Génesis, primer capítulo de la Biblia, encontramos a este Dios creando los cielos y la tierra, los astros, la flora, las plantas, los árboles, los animales y finalmente a nosotros, al hombre y la mujer. Es el Dios creador, el Dios poderoso, el Dios que da inicio a todas las cosas, inicio a la historia de la tierra, de la humanidad, que tiene poder, el origen, el sentido de todas las cosas, el que está en el principio. Todo lo que vemos nosotros hoy acá, creado por Dios, por el poder y la decisión de Dios. Hay que conocer a ese Dios que está en el principio, que da sentido, que origina todas las cosas, que inició la historia. Y está en el final también, último capítulo de la Biblia, Apocalipsis. ¿Cómo encontramos a Dios? En su trono, reinando,
soberano, siendo servido, adorado. En el final de la historia, allí, culminando la historia, encontramos nuevamente a Dios, cerrando todo el ciclo de la historia, de la humanidad. En la culminación, allí encontramos a Dios en el trono, con autoridad, siendo adorado, soberano, omnipotente. Ese es el Dios que debían conocer los israelitas y que debemos reconocer nosotros. El que está en el origen, el que tiene plena autoridad, el que tiene pleno poder, el que da origen a todas las cosas, el que marca el rumbo de la historia y la culminación de la historia, el que tiene todo poder y autoridad. Necesitaban conocer al Dios que da vida a los muertos, al que da esperanza a quien no tiene esperanza. Y allí lo lleva a Ezequiel en visión a un valle que está lleno de huesos, pero no cualquier hueso, huesos completamente resecos, se pone ese detalle allí. O sea, huesos que han pasado mucho tiempo, muchos años, que ya no hay ningún tipo de esperanza, gente que está, diríamos nosotros, totalmente muerta, totalmente vinculados con el pasado. Cuando vemos huesos, esqueletos, nosotros pensamos en el pasado. Los huesos se asocian con el pasado. Pensamos, ¿quién habrá sido esta persona? ¿Qué habrá pasado con esta persona? ¿Qué habrá hecho? Pero en medio de ese valle de huesos muertos y resecos, Dios mira al futuro. Les da vida, les da esperanza. ¿No? Hace lo imposible. A aquellos que están completamente muertos y resecos, le da vida y esperanza. A ese Dios tienen que conocer los israelitas. Al Dios que da esperanza y vida donde ya no hay vida ni esperanza. ¿Hay alguien que puede dar vida? ¿Alguien que ha muerto? ¿Que ha fallecido? ¿Hay alguien? ¿Conocen ustedes a alguien que pueda resucitar a un muerto? Allí está Jesucristo frente a la tumba de Lázaro. Y dice, quiten la piedra. Y claro, todos los que estaban ahí cerca le dicen, no, ¿cómo vamos a quitar la piedra? Ya no se puede hacer nada, 4 días, esto es imposible. Muerto definitivamente. ¿No? Finalmente obedecen a Jesús. Jesús le dice, Lázaro, ven fuera, y Lázaro sale. Es el Dios de la vida, que puede resucitar los muertos, que puede dar vida cuando no hay esperanza. Necesitaban los cautivos, los exiliados, conocer a este Dios, que es la fuente de la vida, la fuente de la esperanza. Dios anhelaba que lo conocieran, que lo reconocieran, que supieran que Él es el Señor, que conocieran que era el Dios que constantemente estaba acompañándolos en todo lugar, en todo tiempo, en toda circunstancia, corrigiéndolos de la época de los patriarcas, después los jueces, después cuando se instalan allí los jueces, la monarquía, hasta el tiempo de los profetas. Y Dios estaba detrás de la nación, corrigiéndolos, rectificándolos, tratando de que modificaran el rumbo, de enderezarlos, en alguna forma transmitir su mensaje, buscando su bien, que se corrijan, que se enderecen. Y ellos no lo obedecían, pero ellos tenían que conocer a este Dios que estaba detrás constantemente, levantando un libertador, levantando un rey, un profeta que quería corregirlos. Y lo dice Ezequiel, el profeta Ezequiel se lo dice en el capítulo 18. Voy a juzgarlos, a cada uno de ustedes, según sus caminos. Pero ¿por qué tienen que morir? ¿Por qué tienen que morir? Apártense de todas las transgresiones que han cometido. Forjen en ustedes un corazón y un espíritu nuevos. Porque yo no quiero que ninguno de ustedes muera. Yo no quiero que ninguno de ustedes muera. Corríjanse, vuelvan de las transgresiones. Vuélvanse a mí y vivirán. Ellos tenían que conocer a ese Dios que constantemente estuvo detrás, corrigiéndolos, buscando su bien, esperando que volvieran, que se corrigieran, actuando para disciplinarlos, ¿no? Buscando que se corrijan y que vuelvan al camino de bien.
Dios es el que nos corrige. Esto mismo pasa con nosotros. Esto mismo pasa en nuestra vida. Dios está detrás nuestro constantemente. Desde chicos, jóvenes, adultos, ancianos. Dios está constantemente detrás nuestro, corrigiéndonos, enderezándonos, hablándonos, disciplinándonos, como un padre a un hijo. Constantemente. A veces nosotros no queremos verlo, a veces no lo vemos, a veces entendemos esa situación, por qué nos pasa, por qué Dios no hace algo, pero Dios está constantemente detrás nuestro, disciplinándonos, corrigiéndonos, tratando de enderezarnos, como un padre a un hijo, como dice el autor de los Hebreos, de la carta a los Hebreos. El Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad. Es decir, nosotros también tenemos un Padre. Cada día, cada semana, cada año, está siempre atrás nuestro, corrigiéndonos, disciplinándonos, tratando de que volvamos al camino, buscando nuestro provecho, nuestra bendición, nuestro crecimiento. Ese Dios tenemos que reconocer, y que tenía que reconocer el pueblo, ese Dios que siempre estaba atrás, corrigiéndolos, buscando su bien. Ese mismo Dios que los disciplinaba, es el que estaba dispuesto también a perdonarlos, a recibirlos, a restaurarlos. Ellos tenían que conocer que había un Dios, aún en este tiempo que ellos eran rebeldes, que estaban en el exilio, cautivos, que no querían obedecer. Ellos tenían que conocer que había un Dios que los quería perdonar, que estaba esperando su arrepentimiento y que si se arrepentían los iba a restaurar, los iba a recibir y los iba a colocar nuevamente en una posición de privilegio. Reconozcan a este Dios. En el capítulo 39, cerca del que leímos, dice: volveré de la cautividad a Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel. No esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel. Quiero tener misericordia, los voy a hacer volver. Voy a derramar mi espíritu sobre ellos. Es decir, estoy esperando para perdonarlos, para que vuelvan, para derramar mi espíritu. Quiero tener misericordia, quiero bendecirlos. Ezequiel les dice: conozcan a este Dios que los está esperando para perdonarlos, para restaurarlos, para derramar su espíritu sobre ustedes. El Dios que nos corrige para nuestro bien es el que también nos perdona. Está esperando que nos arrepintamos, que rectifiquemos nuestro rumbo y nos va a perdonar, nos va a recibir, nos va a restaurar. Ese es el Dios que tenemos que reconocer. El del hijo pródigo. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? Pidió la herencia cuando no le correspondía, antes de tiempo. El hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, la malgastó haciendo lo que se le antojaba, mal, y cuando estaba en la postración, ahí dijo: me conduje mal, hice mal realmente. La bendición estaba con el Padre, la bendición estaba allí. Voy a volver, voy a reconocer mi falta y voy a pedir perdón. Y ahí aparece el Padre, ahí aparece Dios, la actitud de Dios, al que tenemos que reconocer, como ese Dios que quiere perdonarnos. Lo ve venir al Hijo, sale, lo abraza, le coloca el anillo, calzado, la ropa, le da alimento, una fiesta. Ese es el Dios que el pueblo necesita reconocer, el Dios que quiere perdonarlos y que nosotros también tenemos que reconocer, ¿no? Que está abierto a que si nosotros volvemos, Él nos va a restaurar, nos va a perdonar. ¿Y por qué hace todo esto Dios? ¿Por qué Dios está atrás en cada momento de nuestra vida, corrigiéndonos, tratando de restaurarnos, de que volvamos a Él? ¿Por qué Dios nos perdona? ¿Por qué Dios nos restaura? ¿Por qué hace toda esta tarea? Porque es el Dios de amor. Es el Dios que nos ama, que tiene un interés en cada uno de los que estamos hoy acá, en cada uno de nosotros. Como dice el apóstol Pablo a los romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Envió a su Hijo a morir, sacrificó hasta su propio Hijo en la cruz por aquellos que éramos pecadores y que no lo merecíamos. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Sacrificó a su Hijo porque nos amaba a cada uno de nosotros,
para que pudiéramos ser salvos, perdonados. Murió en la cruz por nuestros pecados. Y todo esto porque nos ama, por amor. A este Dios tenía que reconocer Israel, que hay un Dios que los ama. No lo conocían al Dios de amor. A veces forjamos una idea de Dios que no es correcta, que no es la adecuada, pero es la que tenemos y que nos imaginamos. Pensamos que Dios es como el jefe de nuestro trabajo, ¿no? Un Dios como el jefe de la empresa, la fábrica, un comercio, o de una institución, al que es director de una institución, una sociedad, un club, una escuela, una universidad, o de un ente gubernamental, algo así que está manejando un organismo. Pensamos que Dios en realidad está preocupado porque las cosas funcionen bien en esa institución, ¿no? En ese grupo de gente, que las cosas funcionen bien, que sean productivas, armónicas, ¿no? Pensamos que el objetivo de Dios es ese, que las cosas funcionen bien, armónicamente, que se produzca. Y Él interviene cuando, en sus miembros, cuando las cosas no funcionan bien, ¿no? Porque le interesa lo institucional, lo mayoritario, el conjunto, ¿no? Interviene solo cuando y trata con la gente para que funcione bien todo, productivamente. Pero no es así, no es enteramente así. A Dios le interesa cada persona dentro de esa iglesia. No es que la iglesia funcione bien. No, Él tiene un lazo con cada persona, un vínculo con cada persona, ama a cada persona. No es simplemente le interesa que funcione bien, sino que está interesado en usted, en mí. Nos ama a cada uno en particular. Este era el Dios que tenían que conocer los exiliados, los cautivos, a los cuales les habla Ezequiel. Este es el Dios que tenían que reconocer, que vivir, que experimentar, que reconocer como Señor, al que estaba en el principio y en el final de la historia, con todo poder y autoridad. Al que puede dar vida cuando no hay esperanza. Cuando todo está muerto y ya no se puede hacer nada, Dios puede dar vida. Tenían que conocer, reconocer y vivir a este Dios que constantemente había estado detrás de ellos, corrigiéndolos, disciplinándolos, buscando que vuelvan para perdonarlos, para restaurarlos. Tenían que conocer como Señor, reconocer como Señor a este Dios que los amaba, a cada uno, que buscaba el bien de cada uno porque los amaba desinteresadamente. Nosotros iniciamos una nueva semana hoy, domingo, concurrimos al templo, como lo hacemos habitualmente, nos conocemos, yo veo las caras y la inmensa, el 99,9% los conozco, nos conocemos, cantamos recién, ofrendamos, leemos la Biblia, hemos leído Ezequiel 37, muchas de las cosas que yo he hablado las conocemos, muchos habrán dicho yo las conozco, conocemos mucho de Dios, de la Biblia, recibimos buena enseñanza, la conocemos. Si nos preguntan quién es Dios, quién es Jesucristo, qué es la iglesia, contestaríamos perfectamente, seguro. Pero pudiera ser que nos pasara lo mismo que le pasaba al pueblo en tiempos de Ezequiel, que si Dios nos hablara directamente, hoy diría, bueno, sí, conoces las canciones, conoces la iglesia, conoces la Biblia, conoces las leyes, conoces a los hermanos, pero lo que yo quiero es que realmente me reconozcas como Señor. Eso es lo que te está faltando. Conoces mucho, asistís, participás, rendís cultos, ceremonias, tenés la Biblia, las lees, pero realmente me estás reconociendo como el Señor, como el Dios Todopoderoso, como el que tiene toda autoridad. ¿Reconocemos a Dios como nuestro Señor? El gran objetivo de la vida del apóstol Pablo era conocer a Dios y a Jesucristo. Pero no era un objetivo que él se planteó al principio. Ya avanzado su ministerio en la carta a los filipenses, ya cuando era más grande, cuando ya había crecido, madurado, extendido el Evangelio por muchos lugares en el mundo antiguo,
él persistía con este objetivo. No era que ya lo había alcanzado. Él quería conocer más y más a Jesucristo y a Dios. Y lo dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es decir, él tenía bien claro desde el principio el objetivo y lo continuaba, y era una carrera. Es decir, lo principal es conocer a Dios. Quiero conocer a Dios, quiero conocer a Jesucristo, vivir a Dios, experimentar a Dios, reconocer a Dios. Frente a eso, esa es la prioridad. No hay nada tan importante como conocer a Dios. Todo lo demás es insignificante. Quiero ganar a Cristo. Él seguía con ese objetivo. Entendía que lo principal es reconocer a Dios, reconocer al Señor, que no lo había alcanzado todavía a plenitud, que tenía que seguir con ese objetivo, con esa meta. Este libro que leemos poco de Ezequiel, que tiene partes difíciles, sin embargo tiene un mensaje actual, vigente, totalmente vigente, totalmente vigente. Lo que está planteándole hace más de 2000 años al pueblo judío de que reconozcan que Dios es el Señor, es un mensaje completamente actual y vigente hoy en día. No se desactualiza este mensaje. El mundo necesita saber que Dios es el Señor. Sabemos el desastre que estamos viviendo, ¿no? De todo punto de vista, familiar, político, económico, social, la educación, en todo aspecto, los medios, la cultura. El mundo necesita volver a Dios, reconocer que Él es el Señor. Las personas con las cuales tratamos, cuando salgamos de acá, domingo, lunes, martes, miércoles, esas personas que usted tiene nombre y apellido, compañeros, amigos y demás, también necesitan reconocer que Dios es el Señor. Lo necesitan, porque están viviendo una forma que vemos como viven. Pero puede ser que también nosotros, que quizá tenemos años en la fe, que empezamos a caminar a nuestra manera, que consideramos que bueno, ya conocemos, ya alcanzamos, ya trabajamos, ya estamos, cantamos, ofrendamos, puede ser que nosotros también tengamos que analizarnos, ¿no? Y analizar y evaluar si acaso no hace falta recordar a este Dios, reconocerlo como Señor, al Dios que está desde el principio hasta el final, con toda autoridad, que da sentido y tiene todo el poder, al único que nos puede dar esperanza, vida. Reconocer a este Dios que nos está corrigiendo constantemente, que busca nuestro bien, que quiere perdonarnos y que nos ama. Quizá debamos evaluar esta semana, ¿no? Si realmente a este Dios que estamos hoy rindiendo culto, que conocemos su palabra, si realmente lo estamos reconociendo como nuestro Dios, lo estamos viviendo como nuestro Señor.